Hola mis youtubers preciosos, ¿qué onda? ¿Cómo han pasado esta semana? Este día les voy a relatar una leyenda que trata sobre dos niñas, o más bien los fantasmas de dos niñas, que se aparecen en un área conocida como La Pastora, en el municipio de Guadalupe, dentro de la zona metropolitana de Monterrey. Se le llama la zona de La Pastora por el parque que se construyó allí hace muchos años, un parque urbano, y el cual tiene el mismo nombre. Todo comenzó cuando dos niñas de entre 14 y 15 años salieron de sus casas para ir de excursión a este parque junto con otras amigas. Sin embargo, se les pasó el tiempo y se les hizo tarde, así que decidieron regresar a sus casas. En aquellos años, la zona no estaba tan urbanizada, por lo tanto, había parajes en donde había poca luz o terrenos baldíos, y no había tanta gente en las calles. Y sucedió que mientras estas dos niñas iban caminando por una zona solitaria, la desgracia las alcanzó. Cuando iban pasando por la zona que hoy se conoce como la Curva de la Pastora, fueron interceptadas por una o más personas, quienes las asesinaron. Ellas fueron encontradas estranguladas en un paraje pequeño de dicha zona. Y a pesar de que se hizo una exhaustiva búsqueda de él o los asesinos, jamás se supo quiénes fueron. Después de esto comenzó la leyenda. Comenzaron a surgir los testimonios de mucha gente que decía haber visto los fantasmas de esas dos niñas en esa curva. Uno de ellos era un chofer de un autobús. Él vivió una experiencia macabra. Contó que cuando iba de regreso a la ruta, siendo las 8 de la noche o poco más tarde, al ir pasando por esa curva, vio a dos pequeñas vestidas con uniforme escolar y quienes le hicieron la parada en plena curva. Él les hizo señas de que no estaba en servicio, ya que el camión traía algunas fallas, que era la razón por la que iba directo a la ruta. Así que se pasó de largo. Sin embargo, cuando iba un poco más adelante de donde vio a las niñas, miró por el retrovisor y se dio cuenta, con terror, de que las dos iban sentadas en las últimas butacas del camión. Él, lleno de miedo, frenó inmediatamente y se bajó asustado. Unas personas que pasaban por allí lo vieron y le preguntaron qué le sucedía. Él les contó lo que había visto y entonces todos fueron a checar el autobús, pero este estaba vacío. Otra historia más es la de un hombre quien iba en su auto de regreso a su casa. Y precisamente en esa curva, su carro comenzó a fallar y se detuvo. Eran más de la 1 de la mañana. Él se bajó y abrió el cofre del auto para revisar la batería. Y en el momento en que estaba revisando la causa del fallo, vio de reojo, a un lado del cofre, a dos niñas de entre 14 y 15 años, vestidas de uniforme escolar, y las cuales estaban paradas cerca de él, mirándolo. Él se asustó por la sorpresa, pero sin saber lo que había ocurrido, les preguntó qué hacían tan noche en ese lugar. Ellas
no le respondieron. Simplemente comenzaron a llorar y después de unos momentos se esfumaron en el aire. Pero allí no terminan las historias. Un tiempo después, en una madrugada del 9 al 10 de mayo, un grupo de jóvenes se juntaron para ir a dar serenata a sus mamás por ser el Día de la Madre, lo cual es algo que se acostumbra mucho aquí en México. En fin, eran 5 muchachos los que iban arriba de una camioneta. 3 de ellos iban en la cabina y los otros 2 iban en la caja. Cuando habían terminado de dar serenata a 4 de las 5 madres y se dirigían a la casa a donde iban a dar la última serenata, pasaron por el puente que da a la curva. Eran ya como las 2 de la mañana. Ellos habían comenzado a la medianoche y en el momento que pasaron por esta, el conductor pisó el freno de repente. Los muchachos que iban atrás preguntaron por qué había frenado y sus amigos de adelante les dijeron que había 2 niñas en medio de la curva. Todos se asustaron mucho y se bajaron para ver qué les había pasado, ya que una de ellas estaba en cuclillas y la otra acostada en el pavimento. Sin embargo, cuando iban acercándose a ellas, estas volvieron a desaparecer. Ellos no podían creer lo que habían visto, estaban asombrados y regresaron inmediatamente a la camioneta. Sin embargo, en esta ocasión, solo 2 iban adelante y los demás atrás. Y al apenas avanzar unos metros, los muchachos que iban atrás dieron un grito de terror. El conductor frenó la camioneta una vez más para ver lo que había pasado. Él y su amigo miraron a sus compañeros y vieron que se habían puesto completamente blancos y sus caras reflejaban mucho pavor y además no podían hablar. Así que inmediatamente se fueron a la casa de uno de ellos. Al llegar, y ya cuando estaban un poco más tranquilos, los 3 amigos que habían viajado en la parte posterior de la camioneta comenzaron a narrarle a sus compañeros y a sus familias lo que habían presenciado. Dijeron que después de haberse subido a la caja de la camioneta, todos iban mirando al frente para ver si veían a las niñas, cuando de pronto comenzaron a escuchar unas risitas detrás de ellos. Todos voltearon al mismo tiempo y para gran sorpresa de todos, ahí estaban las 2 pequeñas, vestidas con sus uniformes escolares, sentadas y recargadas sobre la portezuela de la caja. Ellas se reían, burlándose de ellos, lo cual duró unos momentos antes de que volvieran a desaparecer. La leyenda y las historias de terror sobre estas niñas siguen ocurriendo hoy en día. Quizá haya decenas o cientos de historias de estas 2 pequeñas que siguen apareciéndose, tal vez porque quieren encontrar justicia y andan en busca de él o los asesinos, quienes les arrebataron sus vidas. Gracias y nos estaremos viendo pronto.